Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Tengo siempre tu lealtad ante mis ojos y camino siempre en tu verdad. Feliz y bendecido domingo, Día del Señor, queridos hermanos, domingo 13 de septiembre. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 18, versículo 21 al 35 de San Mateo. Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido, él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba, mientras le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: siervo malvado, ¿yo no te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste? ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente el Evangelio nos habla, queridos hermanos, del perdón. Perdonar. Pero diría yo que hoy tenemos que pensar en varias cosas. Primero, aprender a pedir perdón. Hay que aprender a pedir perdón. Es muy importante aprender a pedir perdón. No solamente perdonar a los demás, sino también aprender a pedir perdón. Un amigo dice que tenía una mala relación con la mamá. Ni él ni ella eran capaces de pedirse perdón. La mamá decía que él tenía la culpa, pero él decía que no era él, sino la mamá la que tenía la culpa. Mejor dicho, cada uno tiraba para su lado. Y ni el uno ni el otro eran capaces de atreverse a pedir perdón, de reconocer su error. Siempre se echaban la culpa, es decir, los dos orgullosos. Así pasaron meses sin hablarse, años sin hablarse. Por allá como a los 10 años llamaron a mi amigo. ¿Qué pasó? Tu mamá ha muerto. Él dice que quedó con una carga terrible en el corazón porque no fue capaz de pedirle perdón a la mamá. Y ahora dice él que tuvo que enfrentarse a un cadáver que ni lo escucha,
ni lo entiende y quedó con un taco terrible en el corazón y que esto ha sido muy difícil para él porque ahora que ella no está, ¿a quién le va a pedir perdón? ¿Quién lo va a perdonar? Por eso, queridos hijos, muchos de los hogares se dañan porque no son capaces de pedirse perdón. Muchos noviazgos se dañan porque no hay perdón. Muchos trabajos se dañan, muchas amistades se dañan, muchos compañeros se dañan en su amistad porque no son capaces de pedir perdón. Yo celebro funerales y en mi experiencia de sacerdote, llevo aproximadamente 9 años de ordenado sacerdote, la gente llora y en algunos funerales la gente llora muchísimo y en el fondo yo digo, lloran de remordimiento y de resentimiento porque quizás esa persona que se fue no fueron capaces de pedirle perdón o de perdonarla. Por eso es terrible el daño que se le hace al corazón cuando no se es capaz de perdonar o cuando no es capaz uno de pedir perdón. Por eso, papás, enséñenle a sus hijos a pedir perdón, que los niños vean que los esposos, los papás se perdonan, viendo, aprenden. Recordemos ese ejemplo tan hermoso de Juan Pablo II. En 1983 fue a la cárcel, confesó y perdonó a Ali Akka, que el 13 de mayo de 1981 intentó matarlo, propinándole 3 balazos. 2 cosas bloquean el perdón y no nos dejan a veces acercarnos al perdón. Por eso hay que romper con esas cosas. Son como 2 barreras que no nos dejan aprender a pedir perdón o perdonar. Primero, el orgullo. Rompamos con el orgullo. Pidámosle a Dios la humildad. Segundo, el resentimiento que nos lleva a quedarnos atados a un pasado y a no querer superar. Rompamos con el resentimiento. Segundo, no justificarnos. No nos justifiquemos, porque las justificaciones están como para llevarnos al pecado. Las justificaciones son ocasiones para pecar. A veces las personas se acercan a confesarse. Padre, me quiero confesar. Bueno, hijo, con mucho gusto, te escucho. Padre, pero los pecados normalitos, normales, los pecados normales, como si pecar fuera normal. O sea, ya el pecado es como algo normal. Yo digo, oiga, es tan difícil, o es como, o sea, el pecado ya como que la gente, o como que lo estamos viendo normal. Una vez se acercó alguien a confesarse, no conmigo, esto lo contó otro sacerdote. No contó el pecado de la persona, por lo tanto no estamos aquí revelando secretos de confesión, sino es un ejemplo. Una joven, y que todo lo justificaba. Padre, ¿viene a confesarse? Claro, hija, con mucho gusto, la atiendo. No, padre, me confieso de robos. A veces quito las cosas, pero son robos pequeños, chiquitos. Me confieso de mentiras, pero mentiritas, o sea, chiquitas, así chiquitas. Palabritas, también haces, pero palabritas chiquitas. Malos pensamientos, pero no, chiquitos también, pequeñitos, chiquitos los malos pensamientos. Infidelidades, no padre, pero chiquitos. Y también quedé embarazada de un niño, pero un niño chiquito, todo se justifica, todo a veces lo justificamos queriendo, es un error justificar hasta nuestros errores. Por eso diría yo que hay 4 justificaciones muy comunes. Primero,
todo el mundo lo hace. Gente dice, no, pues que como todo el mundo es envidioso, entonces yo soy envidioso. Sé como todo el mundo es infiel, yo soy infiel. Si todo el mundo toma veneno de ratas, ¿yo voy a tomar veneno de ratas? No. Pero esa es una justificación. Otra justificación que a veces sacamos para pecar es la ley me lo permite. Ah, no, es que eso está permitido por la ley. Ah, es que la ley me lo permite, vea, está permitido por la ley. Hay cosas que la ley permite, pero que como católicos no estamos obligados a cumplir. Ejemplo, el aborto. Otra justificación, mi mamá y mi papá eran así. Yo soy soberbio, soy grosero porque es que mi papá era templado. Yo le pego a mi mujer porque es que mi papá le pegaba a mi mamá. Entonces a veces nos justificamos en eso. Porque mi papá era así, mi mamá era así, entonces no. Hay otra justificación que es echarle la culpa a otros. No es que yo soy, o mejor dicho, yo soy así, infiel, porque dicen algunos o algunas, porque es que mi esposo o mi esposa no me quieren. Él es el que tiene la culpa, porque no me quiere, no me dedica tiempo, entonces yo por eso soy así, infiel. Recordemos lo de Adán y Eva. Dios le pregunta a Adán, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién es el culpable? No, Eva. Eva fue la que me indujo a eso. Va y le pregunta a Eva, no, la serpiente. La serpiente va a decir, no, ¿usted que me creó? No, uno tiene que reconocer la culpa, no sacar justificaciones, no justificarnos. Si comete el error, no saquemos justificaciones, porque las justificaciones nos impiden acercarnos al perdón, nos impiden perdonar y nos llevan al abismo del pecado. Por eso, bienes que trae el perdón, los denuncio simplemente, libera del orgullo, nos libera, nos saca del orgullo. Segundo, nos hace humildes, nos regala el don de la humildad. Tercero, permite la comunicación con los demás, porque el perdón, cuando no hay perdón, es como una barrera, un muro que levantamos frente a los demás que impide la comunicación. Nos hace nacer de nuevo. La persona nace de nuevo cuando hay perdón. Nos proyecta al futuro, porque el que no perdona se queda atado, esclavo en un pasado y no es capaz de salir de ahí. Y nos recupera o hace que recuperemos la paz del corazón, del alma. Perdonemos, sobre todo aprendamos a pedir perdón. Queridos hijos, que tengan un feliz y bendecido domingo en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.